Vamos a dar lugar a la conferencia a cargo de la doctora Irene Meller sobre nuevas formas de familiarización. La doctora Irene Meller es coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, directora del curso de actualización en Psicoanálisis y Género de la ADVA, avalado por la Universidad de Kennedy, codirectora de la maestría en Estudio de Género de la UCES. Buenos días, doctora. La escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, agradezco mucho esta invitación realmente porque además de poder compartir con ustedes algunas ideas y conversar, me viene permitiendo aprender mucho de otros colegas a los que he tenido el gusto de escuchar anteriormente a mi exposición y que realmente me han resultado tan interesantes y tan apreciables los comentarios de ellas. Bueno, yo antes de entrar directamente en el tema de la familia, de las familias actuales, me parece que correspondería hacerles alguna aclaración preliminar acerca del enfoque que voy a utilizar para abordar este tema. Este enfoque viene de un campo interdisciplinario, que es el campo de los estudios de género. Este campo comenzó, en realidad, como el correlato académico de lo que fue el cambio de la condición social de las mujeres en el mundo. Las personas que están acá presentes y que son jóvenes posiblemente no tengan un registro suficientemente vívido acerca de la transformación histórica que ha significado el avance de las mujeres hacia la paridad social. ¿Por qué? Porque ya la han tenido de algún modo conquistada, por lo menos en un nivel formal. Sabemos muy bien, los que trabajamos en este campo, que este nivel formal muchas veces se queda en lo declarativo y que la continuidad de lo que Pierre Bourdieu ha llamado la dominación social masculina se advierte desde algunas cuestiones formales que todavía persisten hasta los aspectos más íntimos de la existencia, tales como las relaciones de pareja, el amor, la sexualidad, la crianza de los hijos, el desarrollo de carreras laborales. Es decir, que en realidad estamos avanzando hacia una representación legal y formal de la paridad y de la equidad entre varones y mujeres, pero estamos muy lejos de haberla logrado por completo. Yo utilizo una reflexión para darles idea a las personas jóvenes de la profundidad y la rapidez de esta transformación social. Utilizo una reflexión que me hago a mí misma siempre y que es una verdadera concesión a la humildad y una resignación de la coquetería. Diré acá en público que cuando yo nací no tenía derecho al voto. No hagan cuentas. Con lo cual, creo que esto a mí personalmente me da como una percepción muy aguda acerca de lo rápido que fue este cambio social. Haber nacido sin derecho a votar, haberlo adquirido tempranamente, debo decir, y estar habitando un país gobernado por una presidenta mujer y además en un mundo donde hay varias máximas autoridades nacionales que son mujeres. Esta velocidad del cambio generó en los años 70 un desarrollo académico en universidades de los países desarrollados, en especial en Estados Unidos y en Europa, de estudios sobre lo que se llamó en un comienzo la mujer. De hecho, la primera carrera en la que yo fui docente en la UBA fue la carrera de posgrado de estudios de la mujer. ¿Sí? ¿Por qué se llamaba así? Porque lo que se intentaba era investigar y poner en visibilidad la experiencia femenina, experiencia que había sido invisibilizada, marginalizada, omitida. ¿Por qué? Porque justamente como correlato de lo que antes denominé la dominación social masculina, los discursos de saber habían sido elaborados en su gran mayoría por hombres, pero además tenían una perspectiva androcéntrica, o sea que aún
cuando fueran algunas mujeres las que habían ya logrado contribuir a la creación de discursos de saber, el androcentrismo podía atravesar también su pensamiento, porque esta era la perspectiva hegemónica. Por perspectiva androcéntrica se entiende la prevalencia de una perspectiva desde el punto de vista masculino. Y ustedes saben que uno de los criterios epistemológicos contemporáneos más actuales y más contrarios a lo que podría ser el positivismo en ciencia es entender que el ideal de objetividad es un ideal inalcanzable, al que no debemos renunciar, pero que tenemos que resignar nuestras aspiraciones. Las personas percibimos la realidad y producimos conocimiento de acuerdo con lo que es nuestra posición de sujeto en un contexto social y cultural. Es decir, que el conocimiento que yo pueda producir dependerá del hecho de que soy una mujer de edad madura, argentina, etcétera, ¿se entiende? Es decir, la clase de persona que soy. Y la perspectiva posiblemente de una mujer más joven o de un varón sean diferentes de la mía. De modo que lo que podemos hacer de acuerdo a esta epistemología que dentro de los estudios inspirados en el feminismo se ha llamado epistemología del standpoint o del punto de vista, que privilegia el punto de vista del sujeto cognoscente para mostrar que el sujeto cognoscente lo que hace es aportar un ángulo posible a la comprensión de los problemas a estudiar. ¿Cómo se llega a la cuestión de la objetividad, a la cuestión del conocimiento? Hablando. Nos sentamos en una mesa y charlamos. Mujeres mayores, jóvenes, descendientes de población indígena, descendientes de europeos, varones, heterosexuales, homosexuales. Hablamos entre todos nosotros y en una de esas así entendemos un poco mejor qué es lo que está pasando. Esta epistemología, que es un aporte de las epistemólogas inspiradas en el feminismo, se llama, como les decía antes, el punto de vista, la importancia del punto de vista. Entonces, lo que se intentó en un comienzo en este campo, el campo de los estudios de la mujer, es aportar el punto de vista de las mujeres, que había sido omitido, silenciado. Piensen ustedes nomás en lo que es la historia que estudiábamos en el colegio, por lo menos muchos de nosotros, yo creo que hasta el día de hoy. Es una historia que habla de batallas, tratados, digamos, armado de nacionalidades, de arreglos políticos. En general, una historia protagonizada por varones, guerreros o varones que detentaban autoridad. Por eso, hace ya unos cuantos años, en Francia se fueron creando primero la historia de las mentalidades, que trataba de salir del relato de los eventos para indagar en la subjetividad de los actores sociales. También se empezó a hablar de una historia de las mujeres, una historia de la vida privada, es decir, se empezaron a crear relatos alternativos al relato oficial, que era un relato fuertemente androcéntrico. Al poco tiempo de transitar este camino de los estudios de la mujer, que, como les decía, trató de poner en visibilidad la perspectiva femenina durante largos siglos ignorada, las científicas sociales que estaban en este campo comprendieron la enorme diversidad existente al interior del colectivo femenino. Las mujeres no somos todas iguales, somos una especie de construcción ideológica, por decir así, que busca una unificación entre mujeres muy diversas entre sí, en función de la edad, en función del sector social, en función del origen étnico y en función de la orientación sexual. Por lo tanto, cruzando todas estas variables, es como que comprendemos la enorme diversidad del colectivo femenino. Por eso rápidamente este campo pasó a llamarse Women's Studies, o sea, estudios de las mujeres. En los 80 surgieron un conjunto de estudios producidos por varones,
En este campo hemos tenido la especie de indemnización histórica, les podría decir, de que los varones vinieron después. En todos lados las mujeres nos hemos incorporado penosa, lenta y trabajosamente a lo que podríamos llamar el club de Toby. O sea, hemos entrado al club de los niños mostrando que podíamos hacer también como ellos las mismas cosas. Este proceso, como ustedes comprenderán, implica un cierto travestismo. Pero en el campo de los estudios interdisciplinarios de género, que iba a llamarse después de los estudios de género, los estudios sobre masculinidades o men's studies surgieron en los 80, producto de aquellos varones académicos, investigadores de distintas disciplinas sociales y humanas, que estaban desconformes con lo que es la masculinidad social y sobre todo que experimentaban dificultades y malestar personal para ajustarse al colectivo masculino, que es un colectivo que ha sido descrito como muy estratificado, es decir, un colectivo muy jerárquico en su interior. Aquellos varones que no lograban calificar en el nivel de lo que podríamos llamar algo irónicamente el macho alfa, fueron los que produjeron todo este cuerpo de conocimientos que se han llamado los men's studies. Para albergar como un paraguas los estudios de mujeres y los estudios de varones, vino muy bien, por lo menos en América, la denominación de estudios de género. Género, pese a que fue un concepto adoptado, les diría con mucho gusto, por algunos sectores de los estudios de las mujeres, no es un concepto que tenga un origen en reivindicaciones políticas. Por el contrario, género es un concepto que inventó un psiconeuroendocrinólogo, John Money, que estudiaba estados intersexuales en la Johns Hopkins University. Él trataba de entender qué era lo que determinaba que una persona se sintiera masculino o femenina. ¿Por qué le interesaba esto? Porque justamente como estudiaba estados intersexuales, no era posible establecer una correlación sencilla, directa, entre el cuerpo y la mente, para decirlo de una manera algo grosera pero clara, ¿se entiende? Es decir, tenía que entender por qué alguien que tenía un sexo biológico ambiguo, sin embargo, podía ser femenina o masculino. Él creó un concepto que se llamó el sistema sexo-género, donde incluía los aspectos genéticos, gonadales, hormonales, en fin, todos los aspectos biológicos que integran la fórmula sexual del sujeto. Pero para explicar el sentimiento subjetivo de feminidad o masculinidad, tuvo que incorporar un término que importó de la lingüística, género, que se utiliza para clasificar a los sustantivos en femeninos, masculinos o neutros. Esta denominación de género sirvió para dar origen al concepto de asignación de género. ¿Qué es la asignación de género? Asignación de género es lo que canta la partera, por decir así. Cuando un ser humano adviene al mundo, alguien dice, ¿es un varón o es una nena? También les diría que no se dice de la misma manera. Jessica Benjamin, una psicoanalista norteamericana inspirada en estudios de género, que vamos a tener el gusto de tener como invitadas para la conferencia de cierre de las jornadas que estamos organizando en Buenos Aires, el Foro de Psicoanálisis y Género, cuenta una anécdota muy divertida. Dice que una vez, siendo ella joven, estaba caminando por la nursery de un sanatorio, mirando los bebitos recién nacidos, seguramente había ido a visitar a alguna amiga que acababa de dar a luz. Entonces, ante la cuna de los varones, se leía, I am a boy, o sea, yo soy un varón. Frente a la cuna de las niñitas, lo que era posible leer era, it is a girl, o sea, esto es una nena. Acá está claro, en esta forma diferencial de denominarlos, cómo se atribuía a los varones subjetividad, aunque por supuesto todavía no podían tener ninguna estando en la nursery, y cómo se atribuía a las mujeres una condición de objeto,
un objeto para ser mirado y para ser denominado por los demás. De modo que la asignación de género, el término que creó Money para mostrar que las personas somos femeninas o masculinos en grados diversos y con infinitos matices, por supuesto, de acuerdo al género que nuestros padres o cuidadores nos han asignado, es decir, que el género es construido en la red vincular, también muestra cómo esta asignación de género, que reduplica lo que sería la asignación de sexo, es en realidad una asignación que marca una simetría jerárquica entre los sujetos, aún hasta el día de hoy. Antes era más notorio, ahora, como tenemos la ilusión de paridad, resulta más difícil percibir los modos sutiles en que esta jerarquía persiste. Les quiero recordar, por ejemplo, una obra de Freud de 1914, Introducción al narcisismo. En esta obra, que Freud escribió para teorizar sobre lo que es el amor a sí mismo, la estima de sí, digamos, la investidura libidinal del propio yo, del self, más vale, Freud hablaba de que las personas adultas hemos debido renunciar a lo largo de la existencia a nuestra omnipotencia infantil y a nuestra pretensión arrogante de excelencia, porque los golpes que recibimos a lo largo de la vida nos van desencantando acerca de esta ilusión de ser maravillosos. Pero, decía él, los padres suelen transferir sobre sus niños estas ingenuas aspiraciones. Piensan que su hijo será un gran hombre y que su hija se casará con un príncipe. O sea que en 1914 estaba muy claro que la excelencia a alcanzar en la vida para las mujeres estaba, el camino habilitado para ese logro era tener un matrimonio con un hombre destacado. O sea, como en el chiste de Caperucita, no sé si ustedes conocen, un chiste donde Caperucita desaparece del pueblo y al cabo de un tiempo reaparece. Y todo el mundo le dice, ¡ay, qué tal Caperucita, qué suerte que volviste! Y Caperucita dice, momentito, nada de Caperucita, señora de Feroz. Es decir, que el camino que Freud marcaba para las mujeres era ser la señora de Feroz. Esto era la forma en que las mujeres podíamos ser destacadas en 1914. Hoy día, felizmente, se nos han abierto muchas puertas. Y aquí llegamos a la familia. La familia ha reconocido una enorme diversidad de formaciones, de organizaciones. Ustedes saben que las familias de épocas premodernas se basaban en matrimonios arreglados en función del patrimonio. Eran los padres los que decidían los enlaces en función de estrategias familiares de no dividir las tierras y de acrecentar la fortuna familiar. La individuación era escasa, la constitución de parejas era una estrategia de linaje, más vale. Con el matrimonio electivo que surgió en la modernidad, con los comienzos del capitalismo, en aquellos periodos en los cuales se produjo una urbanización muy grande en todo el mundo, grandes contingentes poblacionales migraron de los campos a las ciudades, empezó a independizarse el lugar de producción del hogar, porque antes se trabajaba en el hogar, en las granjas, en el campo donde estaba la casa, en las ciudades incipientes, en industrias artesanales domésticas. Entonces, con todos estos cambios que produjo la modernidad, urbanización, industrialización, se produjo la nuclearización de las familias. O sea, las familias se hicieron más pequeñas, se fueron constituyéndose cada vez más por mamá, papá y los chicos, y también se basaron en uniones electivas, es decir, uniones por afinidad. Surgió la idea, este oxímoron, que se llama el amor en el matrimonio. En realidad, claro, porque en realidad el amor se nutre de novedad, de misterio, de variación, y el matrimonio se basa en el apego que marca la durabilidad de las uniones
y que es lo contrario de la pasión. En las épocas en que surgió realmente este matrimonio electivo por afinidad, a veces en las cocinas o en los felpudos en el frente del hogar se leía una frase que decía: hogar, dulce hogar. Hogar, dulce hogar significaba que en el mundo competitivo y exigido del afuera, donde se trabajaba ya lejos de la casa, volver a la casa era un refugio donde se esperaba encontrar amor, solidaridad, reposo y armonía. Como todas las ilusiones, esta fue una ilusión. Freud tiene un trabajo que se llama El porvenir de una ilusión, se refiere a las religiones. La ilusión de paz y armonía fue ilusoria. Las familias están muy lejos de ser ese maravilloso refugio contra un mundo cruel. Son parte del mundo, a veces benévolo, a veces maravilloso, a veces horrible. Están atravesadas por tensiones. Las tensiones antes estaban más disimuladas, porque el antagonismo de intereses entre varones y mujeres estaba severamente codificado y el sometimiento femenino garantizaba cierta paz al estilo de la paz de los sepulcros. Las tensiones entre varones y mujeres surgen ahora muy intensamente por este avance que hemos hecho las mujeres hacia la paridad y muchas veces desgarran las uniones conyugales que siempre se imaginan las personas que van a ser para toda la vida. Por eso estamos en un periodo donde ha aumentado muchísimo la disolución de las uniones conyugales. El otro eje de tensión es un eje al que se han referido anteriormente en el panel anterior, que es el eje generacional. Las tensiones entre padres e hijos, sobre todo a partir de la pubertad y la adolescencia, se incrementan seriamente y hay en este momento también hasta conflictos legales entre padres e hijos. De modo que ahora no solo es posible divorciarse entre marido y mujer, sino también entre padres e hijos. De modo que las familias contemporáneas están sacudidas, atravesadas por conflictos que no es que antes no existieran, sino que eran menos manifiestos y se desarrollaban entre actores con menor paridad. Yo les voy a contar la historia de un papelón que pasé. Una vez fui a París y dije: ¡ay, no encuentro la Bastilla! ¿Me pueden decir dónde queda? Y todo el mundo se rió de mí porque la Bastilla ya no queda. Te levantaron hasta la última piedra. La Bastilla era una prisión que estaba en París. Había presos de todas clases, pero muchos de los presos eran hijos rebeldes. A un padre le bastaba mandarle al rey una carta lacrada que se llamaba la lettre du cachet y decirle discretamente: métame en la cárcel a este muchacho que me está molestando. Y la Bastilla estaba llena de hijos presos por sus padres. Por supuesto, cuando vino la Revolución Francesa, no dejaron piedra sobre piedra. De modo que los conflictos y el odio que también ha atravesado a las familias existieron siempre, pero en este momento se desarrollan con actores con mayor paridad y en un universo cultural donde los medios amplifican la información y transforman la vida privada en vida pública. Esta es una especificidad de lo que podríamos llamar el malestar cultural de nuestro tiempo. ¿Qué ha pasado entonces con la familia? Por lo menos en Estados Unidos, ya alrededor de los 60, 70, ya hubo un enorme auge de divorcio y por eso tienen tantos estudios sobre divorcio. A nosotros nos llegó más el auge alrededor de los 80. Siempre en la periferia, cultural, llegan los fenómenos y los procesos un poco más tarde, así como también hay sectores sociales dentro de una misma cultura que lideran, a veces en un sentido positivo y a veces en un sentido negativo, pero lideran tendencias sociales nuevas y formas de subjetividad alternativas que después lentamente se van extendiendo al conjunto de la población. Entonces, ¿qué pasó una vez que se logró esas conquistas legales y culturales, como fueron el divorcio vincular?
y también el reconocimiento de la igualdad de derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, que fue también una innovación cultural muy importante. La gente se dejó de casar. Los pobres no se han casado nunca. ¿Por qué? Porque al no tener bienes, no necesitaban el arbitrio de la ley y más bien desconfiaban de leyes respecto de las cuales estaban excluidos, estaban marginalizados. Pero los sectores medios de la población, que en nuestro país han sido importantes numéricamente, se casaban. El periplo era noviazgo, después matrimonio, después nacían los hijos. Bueno, eso fue. En el libro Género y Familia yo escribí un artículo, es un libro del 98, tiene sus años, pero tampoco, pues sí, es el siglo pasado, pero digamos, siglo XX, en fin, es fines del siglo XX. Yo escribí un capítulo que se llamaba El pasaje de la pareja a la familia. O sea que yo todavía seguía con la idea de que primero se forma una pareja y después nacen los chicos y empiezan, bueno, y describía las crisis que había observado con el nacimiento del primer hijo. En ciertos circuitos ultra fui llamada, ¿saben cómo? Laura Ingalls. El que se expone tiene que soportar las consecuencias. O sea que se burlaron de mí con razón, ¿no es cierto? Por la ingenuidad de suponer que todo el mundo primero se pone de novio, después se casa, después tiene los chicos. Sin embargo, debo decir en mi descargo que todavía hay una gran mayoría de nuestra población que sigue ese periplo. Tal vez no se case, porque lo que ha pasado es que cada vez la gente se casa menos, pero constituye una unión por consenso estable, digamos, y después de un tiempo de convivencia, por ahí se produce un embarazo. En otros casos no, es más desordenado. La convivencia se produce a raíz de un embarazo que se produjo en el marco de una relación no convivencial. Esa tendencia a resistirse a la formalización legal de las uniones amorosas es mundial. Los franceses la llaman démariage, o sea, desmatrimonio. De modo que no se da solamente entre nosotros, se da en todos los países de Occidente. Los jóvenes tienden cada vez más a no casarse, conviven. En una entrevista que yo tomé, un joven que estaba viviendo en su segunda unión pero sin casarse me dijo: ¿sabés qué pasa? El matrimonio es como una válvula. Vos entrás y después no te deja salir. Entonces yo no me caso más, porque le había costado mucho divorciarse de la primera mujer, que le había hecho mucho conflicto para otorgarle el divorcio. Entonces él estaba muy bien, muy decidido a continuar su segunda unión de pareja, pero absolutamente resistente a legalizarla. ¿Qué siguió pasando? Porque los cambios son tan rápidos que realmente es difícil asimilarlos psíquicamente. Al cabo de poco tiempo de que la gente se dejó de casar, me refiero, no es que no se case nadie, que hay una tendencia social, cultural, a que los jóvenes y las personas de sectores medios no formalicen la unión. Muchas personas empezaron a dejar de formar pareja. Es decir, se hizo cada vez más difícil la constitución de parejas, aunque sea de hecho. Eso es algo que empecé a advertir, porque empecé a leer, pero a partir de una consulta especial que empecé a tener en mi consulta privada. Mujeres jóvenes, entre 30 y 40 años, lindas, inteligentes, independientes económicamente, saludables, que venían a preguntarme en qué fallaban, cuál era su problema, porque no lograban establecer una pareja estable y estaban desesperadas con el deseo de tener una familia, de tener hijos, antes de que el reloj biológico siguiera con su tic-tac ominoso.
porque ustedes saben que la liberación femenina no ha podido cambiar los ritmos biológicos y la edad reproductiva de la mujer sigue siendo un límite. Ahora, desafiado, digamos, mediante la técnica de la criopreservación de óvulos, que es un nuevo recurso que ofrece la medicina reproductiva para hacer frente a esta tendencia cultural, que es la tendencia ya no a no formalizar la unión, sino a no unirse directamente. Y realmente yo la encuentro sobre todo en este sector de lo que podríamos llamar las mujeres en mejores condiciones, ya que se ha hablado hoy, entre ayer y hoy tanto del hecho de que somos una sociedad de consumo y que la lógica que nos rige es la lógica del mercado. Les podría decir que estas mujeres que me vienen consultando son mercadería de primera. Es decir, como les vuelvo a decir, mujeres muy atractivas y merecedoras de formar una pareja, y sin embargo vienen a la consulta por la angustia que les produce no poderla formar. Yo encontré alguna luz en medio de esta oscuridad leyendo un libro que es muy interesante y que se llama ¿Por qué duele el amor?, de una socióloga que se llama Eva Illouz, un libro reciente. Ella allí plantea como hipótesis que los varones, que son aquellos, como les diría, los privilegiados, es decir, los varones insertos en las corporaciones, con buenos trabajos, sueldos altos, educados, por supuesto, universitarios con posgrado, es decir, aquellos varones que tienen lo que se llama hoy en este campo una masculinidad hegemónica, son aquellos que controlan el mercado sexual y el mercado matrimonial. Y Luz nos explica que en tiempos premodernos un varón, por más que tuviera un poder enorme sobre mujer e hijos, y por más que las mujeres estuvieran casi en un estatuto de minoridad social, para ubicarse socialmente, para ascender socialmente, necesitaba casarse, para tener acceso a la dote, para tener acceso a los bienes, para tener descendencia legítima. Es decir, el matrimonio era un evento planificado como necesario en la vida social de un varón de sectores pudientes. Hoy día, dice Illouz, ha cambiado el criterio cultural y ya no se mira con desconfianza o con rechazo a los solteros. Por lo tanto, un varón puede permanecer soltero durante largos años sin necesidad de casarse. Y piensen ustedes, porque yo una vez que leí esto me puse a pensar y encontré un hijastro, un sobrino, es decir, gente de mi alrededor que efectivamente 40 largos, 50, y todavía no se han casado siendo varones con una vida amorosa y sexual, heterosexual activa, ¿se entiende? De modo que cada cual, si se pone a pensar, va a encontrar en su circuito de conocidos alguna situación de estas. Están entre nosotros. ¿Por qué? Dice Illouz, porque los varones ya no necesitan casarse formalmente para cumplir, por decir así, con las expectativas sociales. La liberación sexual de las mujeres les permite transitar por un mercado sexual amplio y variado, que entonces les proporciona enormes satisfacciones eróticas sin tener que pagar, digamos, y entonces ellos tratan de mantenerse en este mercado sexual el mayor tiempo posible, sabiendo que pueden utilizar un privilegio ancestral que está lejos de haber caducado, que es el derecho de casarse con mujeres muchos años menores. Por lo tanto, un varón puede disfrutar a full el mercado sexual y solo entrar al mercado matrimonial a los 45 o 50 años, casándose con una mujer que sea una década y media o dos menor que él. De modo que esto explica esta situación angustiosa que yo empecé a ver en la consulta, de mujeres angustiadas porque no lograban concretar una pareja formal como para tener hijos. Esto ha dado origen a otra tendencia contemporánea
que también es novedosa y que es la de las madres solas por elección. ¿Cuál era la idea de las madres solas que teníamos hasta hace poco? La chica pobre, adolescente, poco educada, ignorante de las técnicas de anticoncepción, que en un contexto de desfavorecido tenía relaciones sexuales, quedaba embarazada, la persona con la que había tenido las relaciones, el varón se desimplicaba, se desresponsabilizaba, y ella, al igual que su madre y su abuela, pasaba a ser una madre sola, una madre soltera, tan común en nuestros sectores populares. Pero no estoy hablando de esta tendencia ancestral producto de la falta de educación, el desamparo y también la persistencia entre los sectores pobres de patrones de inequidad severos que, digamos, de algún modo extrapolan a las relaciones entre los géneros la crueldad de las relaciones sociales en general. No, me estoy refiriendo a un sector de mujeres adultas entre 35 y 45, con buenos empleos, independientes económicamente, que no han logrado, efectivamente, como estas jóvenes que les contaba que me consultan, hacer una pareja estable y ven que se les pasa el tiempo y optan en este momento por tener al menos una familia. ¿Cómo? Adoptan, hace ya unos cuantos años me han invitado a una institución que se dedica a la adopción, a hablar con un grupo de madres, de mujeres, que buscaban adoptar a título individual, no en pareja, y que ellas todo el tiempo me preguntaban, buscaron absolución en mí, como si yo fuera alguien para absolver a las otras personas, ¿no? Y me decían, no le hago mal a este futuro hijo dándole un hogar donde no haya un padre. Ellas mismas no estaban del todo claras o decididas respecto de su proyecto, pero bueno, ante la imposibilidad de hacer una pareja estable en ese periodo de la vida, querían al menos tener un hijo. En otros casos, se prosigue con un embarazo producto de una relación casual. Y esta no es una excursión antropológica. La hija de una de mis mejores amigas acaba de tener un bebé en estas situaciones. ¿Se entiende? Es decir, uno está rodeado de situaciones de este estilo. Esta situación, que antes hubiera sido escandalosa, porque un embarazo producto de una relación casual era interrumpido, aunque la práctica del aborto estuviera penalizada en la Argentina, hoy día se continúa. ¿Por qué? Porque estas jóvenes de 35, 36 años eligen continuar con este embarazo producto del azar o tal vez de una búsqueda inconsciente desesperada. Otra posibilidad, por supuesto, es la inseminación artificial con semen de donante. En fin, hay muchas formas, muchos caminos por los cuales se llega a esta tendencia reciente, realmente sorprendente, que es la maternidad a solas por elección. Uno se pregunta siempre en estas cuestiones, sobre todo cuando están involucrados niños y después jóvenes, ¿cuál será el efecto de todas estas tendencias producto de los conflictos actuales en las relaciones entre los géneros? ¿Cuáles serán los efectos sobre la descendencia, es decir, sobre los hijos e hijas de aquellas personas que se divorcian, de aquellas personas que nunca se casan, que se separan con más facilidad? Porque si no, uno no entendería esta cuestión, porque en las uniones por consenso tienden a ser menos estables que las uniones legales, ¿se entiende? Entonces, no es que importe tanto el trámite, sino que lo que importa es la inestabilidad de las uniones. Y uno sabe que los niños necesitan apego. Y en este momento, la prioridad, la prelación que se le ha dado a la elección personal, a la afinidad personal entre los cónyuges y a la sexualidad, al disfrute de la sexualidad, ha desgarrado la delicada trama del apego. Y los niños pequeños necesitan apego,
no con una única madre cautiva en un departamento pequeño de una ciudad aislada de toda red social. No de esa manera. Pero sí necesitan un pequeño grupo estable en el cual confiar, que puede ser la mamá, el papá, las abuelas, una empleada doméstica, la guardería. Y en este momento está fuertemente alterada esta trama del apego. Entonces nos preguntamos cuáles son los efectos sobre los niños. De hecho, yo he estudiado específicamente, he dedicado mi último libro a lo que serían las familias ensambladas, que al lado de todas estas tendencias ustedes comprenderán que son el estilo familiar más convencional en la actualidad, porque al lado de las madres que deciden criar solas por elección, de algunos padres que ya deciden criar solos por elección, incluso padres homosexuales que alquilan un útero en la India, por ejemplo, donde es posible hacerlo, y crían entre dos varones el niño nacido de esta forma. Es decir, las familias ensambladas son, digamos, casi convencionales hoy día. Es decir, la forma menos innovadora en todo este universo complejo, informado también, por supuesto, por progenitores del mismo sexo, o sea, por familias homoparentales formadas por dos mujeres o por dos varones que crían en conjunto hijos habidos por una de ellas o la otra, en el caso de las mujeres, hijos de matrimonios anteriores heterosexuales, antes de tomar la definición, digamos, la opción por la homosexualidad. En fin, hay distintas maneras por las cuales estas uniones conyugales están criando en conjunto hijos. Y la pregunta en todos los estudios que se han hecho sobre familias ensambladas, en general era cómo la pasan los chicos. Los chicos, la verdad es que no la pasan muy bien. Elizabeth Rudinesco, yo he tenido ocasión de presentar un libro de ella que se llama La familia en desorden, que por ahí muchos de ustedes conozcan. Ella allí dice que la familia contemporánea en red, como la llama ella, es una familia que tiene las arregla bastante bien para dar cuenta de las necesidades de los chicos. Yo no sé lo que ella llama bastante bien. Yo la verdad es que he encontrado, tanto en la consulta como en un estudio cualitativo que he hecho, bastantes dificultades y grandes sufrimientos. Les puedo contar algunos de ellos. Vos decime cómo ando de tiempo, mis hermanos. Ok, bueno, entonces les voy a contar algunas de las cuestiones que yo encontré en familias ensambladas. El foco de mi estudio no estuvo puesto específicamente en los hijos, sin embargo ese tema se me impuso, es decir, a pesar mío, porque lo que yo quería averiguar cuando empecé a estudiar familias ensambladas era cómo les va a las mujeres. Una colega más joven me enseñó un chiste que yo no conocía. Las dos somos de origen judío, entonces ella me contaba que en su familia, ante cualquier evento político, todos preguntaban, ¿y esto es bueno o malo para los judíos? ¿No? Es decir, cosa comprensible por parte de una etnia que la ha pasado tan mal. Bueno, yo tenía el mismo criterio. Este asunto de las nuevas formas de familia, ¿es bueno o malo para las mujeres? ¿Por qué? Porque mi foco, digamos, el foco de mi interés estaba puesto en la condición femenina y en la paridad social y en los vínculos de intimidad entre mujeres y varones. De modo que, por eso, mi tesis doctoral se llamó Relaciones de género en familias ensambladas. Después le puse un título un poco más atractivo, a ver si alguien lo lee, pero el tema era relaciones de género, o sea, las relaciones entre varones y mujeres. Yo hice un estudio chiquito en cantidad de casos y encontré que la mitad de estos casos eran parejas formadas por un divorciado que ya había sido padre y una soltera que no tenía hijos. Pensé, bueno, mira qué casualidad, justo me pasó esto, pero después, buscando, tuve acceso a algunos datos secundarios que hablan de que esta es una tendencia social, que no fue por casualidad,
que ni pequeñísima muestra reflejó esto, sino que expresaba una tendencia social. Los varones tienen mayor poder, tienen la iniciativa sexual y en general no son sonsos. Es mucho más fácil casarse con una mujer soltera. Es más joven, es más linda, es sexualmente más atractiva y no tienen que convivir con hijos de otros hombres. Convivir con hijos de otros hombres es un tema para los varones. Digo esto porque en la mayor parte de los casos los hijos viven con la madre, no en todos los casos. Cada vez se van encontrando más situaciones donde hay hijos que viven con el padre luego de un divorcio, pero todavía, lógicamente, es una minoría. La mayor parte de lo que podríamos llamar los hijos del divorcio vive con la madre. Entonces, la situación más típica de un matrimonio entre dos divorciados, por ejemplo, o entre una divorciada y un soltero, eventualmente, es que sea el varón el que convive con hijos de otro hombre. Convivir con hijos de otro hombre es ir a contramano de la ancestral pretensión masculina de ser el dueño de las mujeres. Y esto trae no pocos problemas, ¿se entiende? De modo que entendiendo lo que son las relaciones de género podemos entender los efectos que esto trae en las relaciones parentofiliales, o sea, de los padres, de los progenitores con los hijos. Ok, en las relaciones entre, digamos, en las parejas que yo llamé asimétricas, o sea, entre divorciados y solteras, encontré que había un periodo de pasión muy intensa, de felicidad extrema. ¿Por qué? Porque los varones se sentían muy enamorados de sus jóvenes y atractivas mujeres solteras, y las mujeres solteras realizaban el sueño de conquistar un papito. Los papitos escasean hoy día. ¿Por qué? Porque los varones están fragilizados, la condición masculina está fragilizada por la crisis producto de la tercera revolución tecnológica. El empleo se ha retraído y entonces solo un sector pequeño de varones altamente educados y con elevadas competencias se ubican bien y son estos lo que Bailuz habla de que regulan el mercado sexual y matrimonial. Pero hay muchos varones que están fragilizados a nivel del empleo, pero también están fragilizados a nivel de la subjetividad. Esto fue descrito en los países nórdicos como el hombre blando. Lo llamaban das Mödemann o das Mickemann, que es como el hombre fluff, ¿sí? Ese a las mujeres no les gusta. Las mujeres quieren un hombre democrático, un hombre paritario, no quieren un hombre pasivo, dependiente, extractivo, que la sobrecargue, ¿se entiende? Entonces eso fracasó, eso no era la liberación femenina, muchachos, ¿sí? De modo que cuando en este contexto de fragilidad de la masculinidad social, cuando aparece un hombre unos 10 años mayor, que ya está mejor inserto en el mercado, que tiene un ingreso mejor, que tiene más experiencia de vida, que ofrece cierta protección, es muy seductora esta alternativa para una mujer joven. Por lo tanto, la primer situación en estas parejas era de una enorme pasión, donde la fantasía compartida consistía en la ex esposa a los pies del lecho conyugal, mirando con celos y dolor la escena de amor. Para los hombres esto constituía una venganza por los agravios del divorcio, para las mujeres un triunfo sobre la madre. Pero, curiosamente, encontré que en estas parejas, cuando la joven antes soltera pasaba a ser madre, la sexualidad apasionada del comienzo se arruinaba y había un repliegue enorme de las mujeres en formas paragenitales de erotismo ligadas a la lactancia y un distanciamiento muy grande respecto de sus antes adorados maridos. Si yo fuera una analista lacaniana, diría que esta mujer, una vez que fue madre, se cerró fálicamente sobre sí misma y de forma omnipotente no necesitó más al hombre al que excluyó.
pero no soy una analista lacaniana. Por lo cual, mi hipótesis es que estas mujeres, cuando han tenido un hijo propio, por un lado, sin darse cuenta, se han vengado de los celos que experimentaban por las visitas de los hijos del matrimonio anterior del marido al hogar, y también han buscado reivindicar una autonomía que se vio muy comprometida por esta unión asimétrica, porque ha habido pasión, pero no ha habido paridad. Una de ellas lo expresó muy claro cuando me dijo: yo no quiero que él piense que soy como de su propiedad. Es decir, que esta protección obtenida en estas uniones asimétricas mostró su lado oscuro, perjudicando, entre otras cosas, fuertemente la carrera laboral de estas mujeres tan protegidas. He encontrado, por supuesto, uniones en segundas nupcias entre dos divorciados que cada cual aportaba algún hijo. También he encontrado uniones donde tenían un último hijo que tratara de unir ese conglomerado de los tuyos, los míos y los nuestros. Hay muchos hallazgos que no voy a tener tiempo de detallarles. Por ejemplo, así como los varones suelen rechazar cruelmente, en muchos casos, a los hijos de otro hombre que viven en el hogar con ellos, las madres que tienen un hijo al que yo coloquialmente llamo Paloma de la Paz, o sea, el hijo chiquito o hija, ¿no?, que nace para unir ese hogar de tuyos, míos y nuestros, rechazan moderadamente a esa criatura porque no tenían ninguna motivación personal para traerla al mundo, ya habían sido madres. Simplemente la han traído para ver si retenían de esa manera al nuevo marido, unificando toda esa disonancia que había en el hogar de hijos de uno y de otro. ¿Cuáles son los hijos que la pasan peor? Y con esto, de algún modo, tomo contacto con las intervenciones anteriores, tanto la de Alicia como las intervenciones de Gabriela y Gisela, que se refirieron a adolescentes, a jóvenes, a problemas de adicción. Es decir, ¿cuáles son los hijos, los adolescentes que la pasan peor, que tienen riesgo de desertar de los estudios, de tener problemas de adicción, de tener problemas, digamos, de conducta? Los hijos de madres que han estado solas, cuyos padres no se han responsabilizado, no han aportado alimentos, no han aportado cuidados. Estas madres en su periodo monoparental pasaron enormes exigencias a las que no pudieron hacer frente sin deteriorar la cualidad de sus cuidados maternos. Luego ellas vuelven a casarse y ellos son discriminados por el nuevo marido de la madre. Estos son los hijos más proclives a padecer trastornos, o sea, los abandonados por el padre, de algún modo descuidados por una madre sobrecargada y luego discriminados por el nuevo cónyuge. Ya voy a terminar y les digo, cuando este libro, que es el que expresa, digamos, el que transmite los hallazgos de mi tesis doctoral, me mostraron la tapa, yo hubiera querido elegir la tapa, pero la editorial está muy, digamos, ya es muy grande, no lo permite. El tapista puso esto que suena un poco siniestro, no sé si ven, negro, con un hilito que está por cortarse, o sea que dice el hilo se corta por lo más delgado. Yo dije, Dios mío, no voy a vender ni un libro con esto. Es decir, ¿por qué? Pero realmente creo que el que hizo la tapa captó lo que yo quería transmitir, y que es que pese a los discursos, digamos, optimistas o esperanzadores que gozan de mayor popularidad, yo encuentro en estas parejas y en estas familias, de momento, todavía mucho malestar y mucho sufrimiento. Creo que esto puede ir cambiando, pero que tenemos que construirlo entre todos para crear lo que podemos llamar una cultura que dé espacio al divorcio, al recasamiento, es decir, una cultura que cree formas distintas de enfocar los problemas, protocolos, por decir así, de atención que sirvan de guía a los adultos desorientados y a los hijos conflictuados. Pero todo esto
es posible de percibirlo cuando se comprende que las relaciones al interior de las familias son relaciones de sexualidad, de amor y también de poder, y que por las familias circula el amor, la solidaridad, la ayuda mutua y también el odio y el conflicto. Muchas gracias. Sí, yo quería preguntar, en esta configuración familiar que se organiza de los tuyos, los míos y los nuestros, ¿cómo interviene la familia, digamos, los abuelos, los tíos, la familia más extensa, más allá del núcleo familiar conviviente en todo esto? Sí, es una muy buena pregunta. Digamos, la red familiar interviene más que en las familias nucleares de monogamia indisoluble. ¿Por qué? Porque el divorcio crea fragilidad. Entonces los abuelos muchas veces son convocados. Bueno, por ejemplo, está el caso de los hogares monoparentales, es decir, aquellos hogares donde hay una madre o un padre que no se vuelve a casar, o no lo hace por muchos años, o no vuelve a ser nunca más una pareja de convivencia. En muchos casos, estas hijas o hijos vuelven a la casita de los viejos, buscando, digamos, ayuda económica, vivienda y también ayuda en cuanto a los cuidados. Ustedes saben que el tema de los cuidados en este momento está siendo teorizado dentro del campo en el que yo trabajo por las economistas como la economía de los cuidados, porque el cuidar a las personas que necesitan atención, como son los niños, los jóvenes y los ancianos, implica no solamente aspectos emocionales, vinculares, ligados a la subjetividad, sino también implica fuertes connotaciones económicas, porque si no se logra cuidar a la población dependiente, la población activa no puede producir. De modo que tíos, tías, abuelos tienen una importancia renovada ante la fragilidad de las nuevas familias en constelación o red. Yo quería hacer un chiste, puede ser, en vez de una pregunta. Acá el chiste que contó que existe, el de Caperucita, yo le agrego uno que me contaron que me dio mucha risa. Estaba Caperucita por el bosque y la encuentra un aldeano y le dice: Caperucita, vos embarazada, ¿no te había comido el lobo? Es que fue un error de imprenta, dijo Caperucita. Hola. Bueno, quiero agradecerte mucho, es muy interesante la exposición, Irene. Lo único que es la exposición, porque el libro todavía no lo he leído, me parece que habría que partir, tomar el eje de género, hace que, y el de género mujer además, hace que por lo menos queden invisibilizadas algunas cosas. Por ejemplo, todas las nuevas formas de paternidad. O sea, están muy recalcados los padres que no se comprometen en el cuidado de los hijos, pero por ejemplo yo permanentemente intervengo en situaciones de divorcio ahora donde la tenencia compartida es prácticamente una práctica común, cuando antes la tenencia compartida hasta los jueces la consideraban un horror. Los chicos criados en tenencia compartida, que ahora llegan a la adolescencia, tienen cosas que decir con respecto a andar siempre con la mochila, tener 2 casas, 2 perros, 2 camas, esa es otra historia. Pero son padres que hacen cuidados primarios, digamos. Y de esos padres, en esos padres, estas jóvenes que deciden ser madres solas, a los 30 y pico años, son buenas candidatas, porque ellos no se quieren casar con mujeres sin hijos. ¿Por qué? Porque ya no quieren volver a ser padres y entonces ellos, yo los he escuchado, dicen, no, tiene que ser una mujer con hijos, porque yo no quiero pedirle a ella un compromiso que no se le puede pedir a ninguna mujer, que es que se comprometa a no tener hijos. Eso es un compromiso que no se le puede pedir y yo no quiero tener más hijos, yo padre ya fui, quiero una relación de pareja y que nos encarguemos de nuestros hijos. Entonces, le resulta que paradójicamente estas chicas que deciden ser madres solas, en más de un caso, finalmente forman pareja con hombres separados
que ya tienen hijos y que quieren una configuración de pareja que no implique una constitución de pareja con hijos. Es muy complejo esto. Y lo otro, que para crear un niño se necesita una aldea, eso no hay ninguna duda, no una familia. Y la red familiar, ayer yo puse un ejemplo que es real, es esta chiquita que yo llegué y le dije, Ana, le digo, ¿vienen tus padres a verte en el acto? Y me dice, no, pero viene Graciela. Y le digo, ¿quién es Graciela? Es la ex mujer de mi papá, que era como una tía. Entonces la acompañaba en los actos la ex mujer del padre, que venía siendo como una tía. Quiero decir, se forman a veces redes de cuidado muy complejas, y una de las que por otro lado no se tiene en cuenta es la de las familias de amigos de los niños. Esta es una red invisibilizada, pero por ejemplo en mi casa hay chicos que han estado prácticamente instalados durante todo el divorcio de los padres. La madre de una de ellas me llegó a decir, si querés te doy los papeles, porque la nena se venía los viernes a mi casa y se iba los lunes. Pasaba todo el fin de semana, tenía un padre en situación de divorcio, una hermanita de 3 meses y directamente ella huía del hogar durante ese periodo y ocupaba o porque murió uno de los padres o porque hay una situación particular. Esa red, que uno después la descubre en la clínica, el lugar que jugaron otras familias en la crianza de los chicos, es una red fundamental y en general se menciona muy poco. Y con respecto a las familias homoparentales, que son uno de los debates actuales, son también mucho más amplias que decir simplemente, por ejemplo, una de las que conocí yo en Estados Unidos, son 2 mujeres que están en pareja, tienen cada una de ellas un hijo que es hijo del mismo padre, porque el padre es un muchacho que es gay, que está en pareja, hizo la donación de semen, de tal manera que los niños son hermanos entre ellos por parte del padre, y que el padre, si bien no opera como padre, opera como familiar, y cuando cada uno de esos bebés nació, había 8 abuelos. O sea, estaban los padres del padre biológico, los padres de la pareja del padre biológico y los padres de ambas mujeres. Entonces, en el momento del parto, había 8 abuelos más las parejas de cada uno de los que estaban. Yo no hago ninguna conclusión sobre cosas que no conozco. Lo único que puedo decir es que no se trata de chicos que les falte red social, digamos, para la crianza. Efectivamente está surgiendo lo que se ha llamado el padre cuidador. Es decir, el padre moderno era un padre proveedor e interdictor, o sea, el que traía la plata y él ya va a saber cuando venga papá, ¿no? El padre posmoderno, sobre todo en los sectores juveniles, empieza a ser un padre cuidador, un padre que provee cuidados primarios, que baña, cambia pañales, da la mamadera, hace dormir. Y esto marca efectivamente una tendencia cultural muy auspiciosa. En este río revuelto en el que estamos navegando, donde hay por momentos padres desvinculados de los hijos, padres que abandonan prácticamente a los hijos de una primera unión y se dedican a hijos de una segunda unión, también hay padres que buscan desesperadamente mantener el vínculo y que los cuidan, y que justamente cuando tienen que atenderlos sin la intermediación de una mujer, aprenden el ejercicio de la paternidad. Yo me acuerdo que hace muchos años uno de los pioneros del divorcio, Mario Mactas, escribía en Satiricón su perplejidad cuando se llevó a pasear a su hija Mariana, a la que yo conocí de trenzas, y el problema que tenía para llevarla al baño. ¿Cómo hace un padre solo, escribió, para llevar al baño a una hija mujer? Y efectivamente es un problema irresuelto todavía. Le pide a alguien, a una señora con cara de buena, a mí me pasó. Claro, pero eso no deja de tener angustia, de implicar angustia, ¿se entiende? De modo que, bueno, yo no es que desconozca la importancia y la riqueza de las nuevas alternativas, simplemente que he visto todavía mucho malestar. Y creo que, por supuesto, que tenemos que crear e inventar en conjunto redes sociales y, sobre todo, dejar de idealizar la familia moderna de mamá, papá y los niños y referir el estudio de las nuevas formas de familiarización a ese modelo respecto del cual quedarían como desviaciones o patologías.
por supuesto, pero tampoco caer en la idealización de las nuevas alternativas o en la negación del sufrimiento que efectivamente existe. No, porque este está con Carmen. Acá va. Sí. Aquí va. Allá del otro lado. Allá. ¿Qué no? Contextuando en nuestra región patagónica, me parece importantísimo lo que señalan Alicia e Irene. Justamente nosotros, los que no somos oriundos de la Patagonia, que hemos venido del norte, como le decimos nosotros, que a veces el norte es Buenos Aires nada más, o Bahía Blanca, hemos criado nuestros hijos y hemos configurado con estas nuevas modalidades, donde los amigos son los tíos o, por ejemplo, algún vecino es el que hace el rol de abuelo o abuela. En lo personal, mi hija tenía un remisero que la llevaba y la traía mientras los padres trabajábamos, un señor que tendría 50 y pico de años cuando yo tenía 30, y mi hija chiquitita así, 3, 4 años, se sentaba del lado del acompañante, lo tuteaba y lo llamaba por el nombre de pila. Y yo un día le llamé la atención, le dije, para mí era Don Quiroga. No, mamá, él es mi abuelo, es como mi abuelo. De hecho, ella se encargaba para los cumpleaños, y no es la única, por supuesto, de hacerle la tarjetita de invitación y venía al cumpleaños. Esto de la red ampliada y sustituta que juega en la estructuración es muy importante y tiene que ser la supletoria porque no somos huérfanos. La familia es mamá, papá, los hermanos y no tenés más nadie. Bueno, vamos dejando acá, le damos claro, allá no habíamos visto, disculpas. ¿Alguien tiene una pregunta más? Sí. Acércate por acá que así te podemos escuchar, ahí lo llevan, mira. Un comentario, porque sí, en relación a lo que me pareció durante toda la disertación, digamos, ¿no? Lo que se fue marcando es la crisis de un modelo importado propio del imperialismo, de lo que se definía la familia, que fue lo que armó el andamiaje, nuestro andamiaje jurídico también, hacia otro modelo, porque se sigue utilizando la palabra familia y los nuevos modos de familia, cuando familia en sí mismo ya define un modelo que está puesto en crisis propio de los avances y de lo que esto ha quedado vetusto, digamos, ¿no? De poder pensar desde esa estructura parental. Y lo que recién comentaban de lo que dijo también Alicia en relación a la aldea, ¿no? Necesaria, justamente de poder definir de otra manera esos grupos de pertenencia y de referencia que no necesariamente responden a este modelo de familia, ¿no? Desde la abuelidad, desde los tíos, primos y demás. Y esta era como, es el desafío, digamos, ¿no? De poder empezar a encontrar esos nuevos modos de nombrar estas maneras de vincularnos, sobre todo en función de los avances de derechos legales, civiles y políticos que vamos adquiriendo hoy en día, ¿no? Me parece que es esto, es poder empezar también a encontrar el modo de nombrar de otra manera aquello que ya no es una familia o una nueva manera de familia, es otra cosa. Y tenemos que poder empezar a pensar cómo se van dando y nuevas maneras de poder pensarlo también, eso. Si yo encuentro que tenés razón, una de las cosas que hallé en el estudio que hice fue que los lazos de parentesco, los lazos familiares,
están migrando desde la consanguinidad hasta la afinidad de una forma notable. ¿Cómo lo noté esto? Ustedes vieron que cuando una pareja se divorcia, hay lazos de parentesco que se pierden. Por ejemplo, si yo me divorcio, tengo una ex suegra. Mi suegra ya no es más mi suegra, ¿se entiende? O una ex cuñada. Bueno, la gente se empieza a resistir a eso y dice, yo no soy ninguna ex cuñada, te podrás haber divorciado, pero siempre vas a ser mi cuñada o algo mío, ¿se entiende? Con lo cual ya los lazos se basan en la afinidad personal y no en los arreglos, ya sea consanguíneos, digamos, o los arreglos políticos del parentesco. Cada vez más el parentesco se está pareciendo a la amistad, se está borroneando el límite entre parentesco y amistad. Y este es un cambio en este territorio incierto en el que todos transitamos buscando algunos senderos. Bueno, ahora sí, hacemos el cierre de esta conferencia. Agradecemos a la doctora Irene Meller y ella nos está invitando a las 11ª Jornadas Internacionales Relaciones entre los Géneros, entre la Violencia y el Aislamiento, los días 1 y 2 de noviembre de este año en Buenos Aires. Así que bueno, está pasada la información.